Buenos días a todos. Nuevamente expresar mi agradecimiento a la doctora Cristina Mariño, a mi buena amiga, y al doctor Javier Criales por la invitación para participar de este simposio, y gracias a Paola, que fue una de las más destacadas en su entrenamiento en infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, y a la buena amiga Yolanda Caicedo. En los siguientes 19 minutos, obra del doctor Pío. Voy a hacer algunas reflexiones con respecto a la situación y cómo podríamos disminuir la mortalidad en neumonías graves, desde una perspectiva de que el pediatra se encuentra ya enfrente del niño enfermo. Bueno, brevemente, para introducirnos en el tema, en la primera parte voy a enfocar una revisión rápida de la mortalidad infantil en el mundo, la situación en las Américas y Colombia desde el punto de vista de las neumonías, la etiología para ir pensando en cómo ir disminuyendo la mortalidad. Básicamente, cada año mueren aproximadamente 11 millones de niños. Y si ustedes pueden fijarse que en general las causas respiratorias representan el 70% de esas muertes. Y si nosotros nos fijamos de que cómo van a ir distribuyéndose dentro de las 4 millones de muertes que se producen por año, fíjense ustedes de que globalmente el 20% de todas, el 4% son por causas de neumonía, y si nos vamos a considerar dentro del grupo de los niños menores de 30 días, prácticamente en la cuarta parte de ellos están representada como causa importante las neumonías. Para ponernos en perspectiva del mundo, si nosotros comparamos la neumonía como causa de muerte frente a dos grandes males también infecciosos, pueden observarse cuál es la proporción de la neumonía como causa de muerte si lo comparamos con VIH o lo comparamos con malaria. ¿Y cómo estamos en América Latina? En general, en América Latina se estima que aproximadamente 500.000 niños mueren al año por enfermedades respiratorias. De esas 500.000 niños mueren al año en general en Latinoamérica, y de esas muertes aproximadamente 60.000 son por causas respiratorias. ¿Cómo estamos con respecto a la situación en algunos países específicos, y Colombia en particular? Fijémonos nosotros de que si consideramos la mortalidad de niños menores de 5 años y en general analizando la situación de Colombia, que alrededor de 20 por 1000, fijémonos nosotros que como porcentaje de causas de muerte alrededor del 10% de las muertes que se observan en niños menores de 5 años son debidos a neumonía. En el Paraguay el 12% de las muertes son causadas por neumonías. No se han hecho muchos estudios específicos con respecto a los detalles finos de las neumonías, pero un estudio interesante que patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud en estos países, en general se encontró que de las neumonías probablemente bacterianas, la letalidad fue alrededor del 3%, y esa es una situación importante, ya que algunos estudios van oscilando entre el 0.4% al 5%. Sin embargo, cuando uno trabaja en una institución de referencia, como es nuestro caso en el Instituto de Medicina Tropical, nosotros que recibimos ya pacientes con neumonías severas, hemos encontrado una mortalidad del 11%. De ahí que todas las medidas de intervención con respecto a neumonías son extraordinariamente importantes en términos del ahorro de vidas una vez que ya el niño está enfermo. ¿Cuál es la incidencia de neumonías? En nuestros países cada vez se están haciendo estudios con respecto a la introducción de la vacuna neumocócica. Diversos países han proporcionado datos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la incidencia de neumonía va a depender de los países. Aquellos que tienen, los países que están desarrollados, la incidencia que se calcula en niños menores por 100 en el curso del año es de 3 a 3.6. Pero fíjense ustedes, en países menos desarrollados esa incidencia puede ir variando y puede alcanzar
hasta el 40% en los niños menores de 1 año. En general, el estudio de Rudan, que fue una compilación de estudios en diferentes países, la frecuencia de neumonías o el evento que presenta un niño de neumonía habitualmente en la gran mayoría de los países latinoamericanos está entre 0.2 y 0.25% por año. Bueno, ¿cómo estamos con respecto a la etiología actual en neumonías? Bueno, y no son fáciles los estudios, debido a que el rescate microbiológico en la gran mayoría de los estudios, fijémonos, no supera el 8%, y en la gran mayoría de los casos la posibilidad de rescatar un agente etiológico de neumonía está entre el 1 y 3%. Pero gruesamente, cuando se comparan diferentes etiologías en países tan distantes, fijémonos nosotros que en general, neumo representa el principal agente etiológico en los niños menores de 4 años. Nosotros en el Instituto de Medicina Tropical realizamos un estudio, ya concluido actualmente, donde todo niño que entraba con una neumonía obvia, que lo habíamos definido como una condensación de más de 2 centímetros, realizamos una punción pulmonar a los fines de obtener un rescate microbiológico. Fijémonos nosotros de que el rendimiento de la punción pulmonar fue superior al rendimiento del hemocultivo, y en general en la gran mayoría de los casos el germen aislado fue Streptococcus pneumoniae. Y en general con y ese estudio lo que hemos observado en el curso del tiempo es la disminución de la importancia de Haemophilus influenza en nuestros países, luego de la introducción de la vacuna, ampliamente de la vacuna contra Haemophilus influenza. Lo que podemos concluir actualmente de que de todas las causas bacterianas de neumonía adquirida en la comunidad, Streptoneumonia representa el principal agente bacteriano aislado. El Staph aureus va adquiriendo importancia principalmente en los niños menores de 2 años, en nuestra experiencia, en casos complicados, y el Haemophilus influenzae representa actualmente un agente etiológico inusual. ¿Cómo disminuir finalmente esa mortalidad importante? Bueno, existen medidas que todos lo sabemos, como por ejemplo anticipar la incidencia de neumonías a través de la lactancia materna, de la educación materna, de la inmunización adecuada, y sin ninguna duda una medida anticipatoria de la mayor importancia para nuestros países va a representar la introducción de la vacuna neumocócica conjugada. Al tener disponibilidad actual, al tener estudios que demuestran la eficacia de la vacuna, es prácticamente, irresponsable no haberlo introducido hasta ahora en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, una vez que el niño ya esté enfermo de neumonías, es importante que los pediatras tengamos un panorama de cómo se puede disminuir la mortalidad. Y para ello es importante reconocer que el niño está enfermo, buscar el cuidado apropiado, considerar al huésped, tratar con antibióticos adecuados en tiempo oportuno. ¿Cómo reconocer si el niño está gravemente enfermo? Hay medidas muy prácticas. Sin ninguna duda, la presencia de taquipnea representa uno de los principales elementos para considerar y hacer el diagnóstico de una neumonía, que un paciente está con neumonía y que probablemente esa neumonía sea grave. Si dispusiéramos de radiografía, la afectación multilobar bilateral o la explicación de infiltrados pulmonares en las primeras 48 horas representan otros elementos para considerar que se trata de una neumonía grave, y si dispusiéramos un agente etiológico, la etiología por Staph aureus o Pseudomonas aeruginosa representan graves. Datos laboratoriales importantes para considerar que una neumonía está grave es que si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno de menos de 50 milímetros, o si pudiéramos correlacionar la presión de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno y ella es menor de 300, y elementos que revelan la gravedad del paciente, como la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, la presencia de choque, la necesidad de vasopresores, la oliguria o la insuficiencia renal. La Organización Mundial de la Salud ha establecido ya hace más de 20 años los criterios para poder considerar si una neumonía es grave o es muy grave. Y que si ustedes se fijan en elementos muy simples como la presencia
además de la taquinea, una cianosis central o una incapacidad de alimentarse, un trastorno del sensorio, representan una situación de neumonía muy grave. Sin embargo, cuando se realiza un estudio con el personal de salud que atiende niños, en el primer contacto, la chance de reconocer elementos tan simples como la dificultad respiratoria o la dificultad de alimentación, la dificultad o la respiración rápida. Fijémonos nosotros que en este estudio importante, que digamos de los patrocinado por la UNICEF, en general ese reconocimiento no va más allá del 25%. Igualmente, cuando se analiza la oportunidad de remisión o atención adecuada de un paciente afecto con neumonía, fijémonos nosotros que la chance de que un niño latinoamericano reciba una atención apropiada no supera el 55%. Y esa es una situación que ocurre en todos los países. Fijémonos nosotros de que cuando se analizan países como por ejemplo Brasil o Colombia o Paraguay, en general la chance de tratamiento oportuno en nuestros países está entre el 50 y el 60%. Sin ninguna duda subyace a la mortalidad de la neumonía la situación del huésped, la condición nutricional en diferentes países, el grado de desnutrición en general de los niños que mueren por neumonía está entre el 5 y el 10%. Sin embargo, poder realizar intervenciones una vez que la neumonía está establecida, sin ninguna duda representa un elemento que va a disminuir considerablemente la mortalidad. Y dentro de este punto es importante poder definir cuáles son los elementos que pueden ser definitorios de la chance de disminuir la mortalidad. Ayudantes. Existen numerosas publicaciones y un metaanálisis realizado por el Dr. Auerbach en el Pediatry en el 2007 muestra de que cuando hay suplementación con zinc en poblaciones carenciadas, disminuye la incidencia de neumonía. Sin embargo, un estudio muy reciente del Dr. Valentine, que se publicó en el American Journal of Clinical Nutrition, ya desde otra perspectiva, es decir, el niño ya tiene neumonía y a este niño con neumonía lo vamos a suplementar con zinc por 2 semanas. Fijémonos nosotros que en los niños menores de 11 meses que reciben concomitantemente al tratamiento antimicrobiano zinc, comparado con placebo, fijémonos nosotros que la chance de fracaso en el tratamiento, el número de días de hospitalización, el tiempo de recuperación no es diferente. Es decir, una vez que el niño está enfermo, en general ya tenemos poca oportunidad desde el punto de vista adyuvante. Igualmente se ha hablado y sabemos nosotros los estudios importantes de la suplementación con vitamina A en el caso del niño afecto con sarampión. Esa experiencia se ha tratado de extrapolar si al niño afecto con neumonías, si lo suplementamos con vitamina A, si eso podría afectar o disminuir la mortalidad, y fijémonos nosotros que tampoco se observa ningún peso dentro de estas medidas adyuvantes. Sin embargo, la intervención que sí ha tenido, y sin ninguna duda de efectividad en el curso de las neumonías, ha sido la administración de tratamiento antimicrobiano. Es decir, dentro de este panorama, entonces, existe una situación de que cada vez tiene más importancia de cómo establecer en primera intención en una institución que ya recibe al niño enfermo de cómo obtener un impacto en neumonías. Nosotros estamos trabajando con la implementación del modelo Bundle, que inicialmente ha sido propuesto por los institutos de mejoramiento de los cuidados de la salud estadounidenses para diversas entidades que causan muerte, neumonías asociadas por ventilador, etc. ¿En qué consiste un programa de este tipo? Consiste en concentrarse en el cumplimiento confiable de un grupo de las mejores prácticas relacionadas al evento adverso que se quiere prevenir. El paquete de medidas es muy conocido porque viene el Fondo Monetario Internacional en nuestros países y dice paquete de medidas. ¿Qué significa eso? Eso se puede aplicar también en enfermedades infecciosas. Consiste en una serie de intervenciones o procesos relacionados con el cuidado de los pacientes que cuando se implementan en conjunto se consiguen mejores resultados que cuando se implementan individualmente. Es decir,
El paquete debe estar establecido ya desde antes y la institución debe saber qué hacerlo en diferentes partes. Y es muy importante porque los componentes significa que tiene que hacerse todo lo necesario para conseguir el efecto. Si se saca uno de ellos, no se obtienen los mismos resultados. Es decir, el paciente no tiene la oportunidad tan alta de mejorar. Y los componentes deben basarse en ensayos aleatorios, deben tener niveles de evidencia 1A, deben haber sido probados en ensayos científicos y deben ser claramente aceptados. Y cada uno de los componentes debe reunir un proceso simple, o se cumple o no se cumple. Y los componentes se cumplen en un continuo de espacio y tiempo. ¿Qué se puede decir y establecer con respecto a un paquete de medidas que están destinadas a disminuir la mortalidad de neumonías? En primer lugar, la determinación de la saturación del oxígeno al ingreso. Está claramente demostrado que cuando menor es la saturación del oxígeno al ingreso del paciente, más claramente hay una relación totalmente directa con la chance de muerte de un niño. Es decir, debemos conocer la saturación del niño que ingresa con neumonía al ingreso. ¿Tiene algún impacto esto? Y el estudio de Blood, que es un estudio colaborativo de neumonías europeo, fíjense ustedes de que 529 pacientes con neumonía adquirían la comunidad. Cuando no se evaluó la oxigenación de oxígeno al ingreso, se asoció claramente a un incremento del tiempo de inicio del antibiótico. Y por otra parte, el retardo en la evaluación de la oxigenación se correlacionó con un incremento al riesgo de morir. Una de las medidas de intervención más importantes es la suplementación del oxígeno en caso de neumonía, en caso que el niño lo requiera. Eso por sí solo pudiera tener un impacto del 10% en la mortalidad en neumonías. El otro punto claro es la determinación del distrés respiratorio. Determinar si el niño tiene una neumonía grave a través de una medida simple, contar la frecuencia respiratoria y determinar si el niño tiene tiraje. Y eso se puede observar claramente que la chance varía según que el paciente, o la sensibilidad de especificidad varía según que el paciente tiene menos de un año. Este estudio clásico del Lancet, fijémonos nosotros que la chance de una taquipnea de más del 50% de determinar una neumonía grave es totalmente diferente según el grupo etario, es decir, los niveles van a variar según la edad del paciente. Por otra parte, debemos establecer al ingreso del paciente una escala de riesgo de mortalidad. Es decir, preguntarnos si el paciente tiene condiciones subyacentes, si el paciente puede empeorar, si tiene algún factor que lo hace empeorar o si pudiera afectar su respuesta respiratoria. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ha establecido criterios para establecer la gravedad de los pacientes que se basan en criterios menores, como por ejemplo la taquipnea, la oxigenación, la situación renal o hemodinámica, así como datos laboratoriales, y criterios mayores como que el paciente pueda requerir o no asistencia respiratoria o está en choque. Sin embargo, lo que más se utiliza en población de adultos es lo que se ha definido como CUR 65, donde cada una de las letras representan un parámetro evaluativo en adultos, como confusión, nivel de urea, frecuencia respiratoria, hipotensión o una edad más de 65 años. Cuando estos elementos se van reuniendo, se puede observar de que en la medida que el paciente tenga más de uno de estos criterios, la chance de mortalidad incrementa paralelamente. En pediatría existen muy pocos estudios. Nosotros hemos realizado un estudio muy amplio en 339 pacientes con neumonías, buscando qué diferencia a aquellos que fallecen versus aquellos que sobreviven, y hemos encontrado que la edad menor de 6 meses, la presencia de hipotensión, de comorbilidad, convulsiones, el trastorno del sensorio, el compromiso multilobar, y datos laboratoriales como la acidosis, la hipoxemia, la presencia de hiponatremia e insuficiencia renal, son datos que se correlacionan con la chance de muerte. Y en base a eso hemos construido una escala donde tenemos en cuenta factores de predisposición, como por ejemplo la edad menor de 6 meses, la presencia de comorbilidad,
la magnitud del insulto, ya sea la hipoxemia, hipotensión, el grado de la respuesta si se trata de una neumonía bilateral o la disfunción orgánica, una escala Piro. Y nosotros hemos observado que los pacientes que ingresan con neumonía, un grupo, tienen puntajes pequeños, donde a cada elemento presente se atribuye un punto, y un grupo sí tiene puntajes más elevados. Y podemos observar de que en la medida en que aumenta el puntaje, la chance de mortalidad incrementa marcadamente. Es decir, necesitamos estadificar los pacientes al ingreso con neumonía. Y finalmente, una selección adecuada de antimicrobianos. Fijémonos nosotros que cuando evaluamos el tratamiento de neumonías, el 40% reciben una terapéutica no adecuada al ingreso en una neumonía. Es decir, tener guías preestablecidas del tratamiento con neumonía. Y finalmente el timing, la oportunidad de tratamiento antimicrobiano en el aspecto de las neumonías. Fijémonos nosotros, este estudio Kumar se ha realizado en pacientes con sepsis. La chance de sobrevida comparado en los pacientes que reciben la oportunidad de tratamiento, fíjense ustedes de que cuando los pacientes ingresan con sepsis, algunos reciben antimicrobianos en forma tardía. ¿Y cómo se correlaciona esa situación? Que el 50% reciben antibióticos solo antes de las 6 horas. El otro 50% en infecciones reciben antimicrobianos después de las 6 horas, y eso impacta claramente en mortalidad. ¿Qué sabemos con respecto a neumonía? El estudio recientemente publicado en el Pediatric Infectious Disease de Musinski y Hall de Ohio, fíjense ustedes cómo la oportunidad de tratamiento, cuando se retarda el inicio del tratamiento antibiótico de neumonías, se prolonga la estancia hospitalaria, se prolonga la estancia en unidades de cuidados intensivos. Es decir, en conclusión, la oportunidad que tenemos para disminuir las neumonías representan de que montemos en cada una de nuestras instituciones un paquete de medidas donde sigamos paso por paso todos aquellos elementos que pudieran disminuir la mortalidad y que se han demostrado que tienen impacto en esta infección. Muchas gracias por su atención.